Bueno, muy buenos días para todos, especialmente para la tutora Vicky Ahumada y para el tutor Fernando Hernández. Eh, Bienvenidos a esta entrevista con el magíster Rodrigo Edison Zapata Fernández. A continuación voy a hacer una breve reseña pues, de sus estudios y su perfil. Él es magíster en educación de la Universidad de Antioquia. Actualmente es rector de la institución educativa José Juan Quibes Vélez. Tiene más de 30 años de experiencia como docente y ha sido secretario de Educación por 3 periodos consecutivos. Bueno, antes que todo, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por recibirme aquí en tu colegio, en tu institución educativa. Antes que todo, para empezar, el tema trata de innovación en educación y pedagogía. Entonces, cuando hablamos de innovación en educación y pedagogía, ¿qué concepto tienes tú? Bueno, un saludo muy especial para la universidad y para usted, Rome, y animarlo a que continúe adelante con el proceso y que sé que es durito, pero que continúe adelante. Vea, Rome, sobre pedagogía hay mucha conceptualización, todos lo sabemos, muchos autores han hablado de pedagogía durante toda la historia de la humanidad. La pedagogía, como esa definición tradicional, como el saber enseñar, el saber llegarle a la gente, el generar estrategias de acuerdo al contexto para que los demás puedan facilitar su aprendizaje. Amarrado a la innovación es algo que a mí realmente me pone a reflexionar. Primero porque nosotros somos muy supeditados a lo que diga el Ministerio de Educación Nacional. Se habla de una autonomía curricular, pero esa autonomía curricular está dentro de un cuadrito, está arreglada. No hay mucha movilidad porque desde el ministerio se definen estándares, desde el ministerio se definen acciones desde el programa Todos Aprender, desde el ministerio se definen una cantidad de lineamientos curriculares que se deben seguir. Entonces, frente al concepto de pedagogía e innovación, yo diría que no hay mucha innovación porque todo está muy centralizado. Tenemos un currículo todavía muy amarrado desde Bogotá, donde por ejemplo las pruebas del IFE son evidencia de ello. Las pruebas del IFE son las mismas para todo el mundo desconociendo esos contextos. Ese saber pedagógico sería innovador si se permitiera a la institución trabajar desde su contexto con sus propios currículos sin estar a toda hora caminándole a las benditas pruebas del IFE, porque es un medidor y por ahí nos califican y por ahí nos evalúan y por ahí hasta látigo público nos dan. Entonces, si se tuvieran una innovación pedagógica amarrada a crear unos propios contenidos sujetos a una realidad y a un contexto, yo podría decir que se podría trabajar innovación educativa. O sea que en pocas palabras, Rodrigo, lo que quiere decir es que hay muy poco margen para la innovación en las instituciones educativas. Claro, yo en eso me leo mucho a los hermanos Zuviría, y es el mismo reparo, respetando obviamente los derechos de autor, que hacen los hermanos Zuviría, y es que el maestro trabaja, actúa, innova, pero muchas veces eso no es apoyado, porque desde los recursos que hay para esa innovación no se posibilita. Por ejemplo, tener un laboratorio de electrónica en un colegio como el mío cuesta. Entonces se trabaja desde esos currículos ya establecidos, pero tratar de ir más allá, un panel solar, elaborar un panel solar, elaborar un proyecto de energía renovable, eso implica recursos, esos recursos no tenemos, entonces esa innovación queda en ideas. Entonces yo me atrevo a decir, y amarrado también a lo que expresan los hermanos Zuviría, de que muy poca innovación educativa. Y hablando de tu experiencia aquí en la institución educativa como rector, ¿qué tanto margen tienes para innovar? Nosotros hemos hecho cosas interesantes, una de ellas la que le mencionaba, tratar de con los muchachos que tienen habilidades, que les gusta, que salgan con un proyecto claro de trabajo en cuanto a las energías renovables. Y empezamos un trabajo de paneles solares. Nosotros llegamos hasta ahí, les hacemos la inducción, los llevamos a la literatura, los llevamos a que escudriñen sobre el tema, a que armen y desarmen. Pero como te digo, eso tiene unos costos. Al enviar estas propuestas o proyectos a entidades para buscar apoyo económico es casi que nulo.
Entonces llega hasta ahí, llega hasta ahí, se hace el intento, se trabaja. La innovación cuando va amarrada a ideas, cuando va amarrada a voluntades de la gente, la hay, esa parte 100%. Pero hay una etapa donde sí se requieren recursos y esos recursos son los que ponen ahí la talanquera para seguir avanzando en esa innovación. ¿Cuáles crees que son las causas del por qué muchas veces no se innova? ¿Será porque estamos en una zona de confort muy arraigada o porque le hemos perdido interés a la investigación científica? Escudriñando las redes sociales hay muchos profesores que innovan y hacen de su escuela un territorio de ciencia. ¿Sí? El maestro colombiano ha sido más bien formado en un estilo de educación tradicional, de poca inclinación hacia la investigación. Yo me atrevería a decirlo que muy poquitas escuelas en Colombia trabajan con un método que vaya centrado en la investigación. Si no se trabaja centrado en la investigación, difícilmente se va a innovar, difícilmente, porque la investigación es la mejor herramienta que hay para poder innovar. Entonces, yo me atrevería a decir que todos esos currículos ya definidos, todas esas directrices ya definidas, todos esos formatos que hay que estar diligenciando, que a mí me toca, por ejemplo, para cumplir con los requerimientos externos, hacen que la labor del maestro sea muy encasillada, en cumplir con ese horario, esas clases, esos currículos, etcétera. Eso no posibilita como que los colegios en sí se centren a trabajar en investigación, y que además de eso requiere cierta formación. Si el maestro no tiene esa formación, difícilmente lo va a poder llevar al aula. ¿Qué consecuencias crees que trae la falta de innovar en educación y pedagogía, tanto como en nuestros docentes y como en nuestros alumnos? Las consecuencias nefastas. Todos sabemos, Colombia siempre ha sido un país que a nivel de las pruebas externas no sobresale. Esas pruebas externas que se realizan también pueden ser unas pruebas encasilladoras, pero a nivel de investigación tampoco sobresale. Nosotros nos llenamos mucho de orgullo ver cómo la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia sobresalen a nivel mundial por sus investigaciones. A nivel de colegios es muy poquita la investigación que se hace. Entonces, una consecuencia de no innovar es que no se puede avanzar, no se avanza. Y prueba de ello es que en Latinoamérica uno de los países que menos recursos invierte en educación es Colombia. Mientras que Chile invierte un porcentaje alto en su educación, Colombia no lo hace. Argentina también de su Producto Interno Bruto invierte un porcentaje alto, Colombia no lo hace. Entonces esos países avanzan porque tienen unos recursos que apalancan esos proyectos que hay a nivel de innovación. En Colombia todavía falta mucho. Si bien en las noticias uno escucha y ve que el presupuesto más alto de toda la historia para educación es este gobierno, entre comillas, pues sí se ve que esos recursos no llegan a ser lo que se requiere para poder desarrollar investigación desde las aulas, desde todos los rincones de Colombia. Muy importante saber, mediante pues, tu praxis y tu experiencia que has tenido de tanto tiempo como docente aquí en el municipio apartado de la subregión del Urabá, a nivel individual, ¿qué solución darías o propondrías al ver tanta falta de que nos hace innovar en lo concerniente a la educación y a la pedagogía? Hay una acción concreta, Romel Fred, y es la que siempre he expresado e intenté hacerlo cuando estuve en la Secretaría de Educación, y es que la MESU, que es la Mesa de Educación Superior, converse con la Mesa de Rectores de colegios, y que a través de las universidades se creen esos centros de investigación. Sé que la FESU en algún momento jalonó todo el proceso de investigación desde los colegios. Eso empezó con mucha fuerza. Como se requiere el apoyo económico de las alcaldías, pues se ha ido perdiendo un poquitico, pero se requiere que converse la institución educativa, la educación superior y el sector productivo. Si esas tres instituciones conversan, se generan procesos de investigación, se generan procesos de actualización y de trabajo de semilleros de investigación, con seguridad eso mejora. O sea, una manera de innovar es partiendo de esa triada, de ese triángulo: colegio, universidad
empresa y Estado, que lo hacen a través del CUES. Aquí el CUES funciona bien, pero no hay esa conexión con los colegios. En algún momento lo pude expresar, algunas sesiones del CUES voy, pero si no se trabaja así, no se va a innovar. Que la empresa privada apoye, que el Estado apoye y que la educación superior, con su experiencia, jalone esos semilleros de investigación. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por qué crees que el Estado direcciona más la innovación a las universidades que a las instituciones educativas? Sí, es preocupante. Ustedes mismos han visto cómo el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación cada vez es menos. Puede decirse que es más, pero no alcanza para llegar a las instituciones educativas. Nosotros, por ejemplo, desde el José Joaquín tenemos unos semilleros de investigación, se trabaja la investigación, pero llega un momento en que no se tiene ese apoyo económico para terminar ese proceso de investigación, entonces quedan ahí. Se hace una feria municipal, normalmente se ha hecho en el colegio cooperativo, allá se presentan estas experiencias, pero hasta ahí llegan, hasta la presentación de esas experiencias. Entonces, qué bonito sería que después de esas experiencias, quienes jalonan esto desde la gobernación de Antioquia, desde estos centros de investigación de Medellín, se continúe ese proceso, porque se trabaja muy fuerte, se llega al cooperativo, a la feria municipal o al intercambio de experiencias municipal en el cooperativo, pero hasta ahí llega. Se lleva la mejor a Medellín, pero las otras se olvidan. Y la que va hasta Medellín llega hasta Medellín, no se sigue trabajando sobre ella. Entonces ahí está una de las principales consecuencias del no seguimiento, de la no inversión a estos procesos de investigación. Hablemos un poquito de los currículos. ¿Tú crees que esos currículos que estamos implementando en nuestras instituciones educativas son los más acertados, los más pertinentes para nuestros alumnos, dadas sus condiciones geográficas, culturales y sociales de nuestro municipio? Rommel, esa ha sido una crítica grande que siempre he hecho en todas las mesas que he estado a nivel nacional, inclusive en Bogotá en mesas de trabajo he podido expresar, es mucho el currículo, eso es un mar de conocimientos pero con 1 centímetro de profundidad, porque aquí cualquier cosa se inventa en una cátedra de. Yo soy un convencido que si nos dieran esa autonomía curricular como la establece el artículo 77 de la ley 115, donde realmente fuera así, nosotros pudiéramos armar nuestro currículo, sin ese corre-corre de tener que llenar 9 áreas obligatorias y fundamentales, sin ese corre-corre en la media de aumentar la economía, política y filosofía, y nos pudiéramos centrar en los intereses y habilidades de los estudiantes, por decir algo de octavo en adelante, y solo se trabajaran en esos aspectos, con seguridad que eso nos daría resultados. Pero como tenemos un currículo ya definido, unos lineamientos ya definidos, unos estándares definidos, todos esos planes de integraciones curriculares que llaman PIC, y todo eso que trabaja el PTA, que también es una buena herramienta, pero seguimos amarrados y encasillados en un currículo. Entonces, mientras que los colegios estemos que primera hora, segunda hora, tercera hora, cuando se trabaja en investigación, todo el mundo se centra en eso. Pero cuando se trabaja con este currículo ya definido, primera hora matemáticas, segunda hora artística o religión, ya el proceso que se inició en una clase no se continúa porque se parte ahí, se termina y continúa otra cosa. Entonces, el currículo que hoy tenemos definido en Colombia es un currículo que tiene demasiadas áreas y que cada vez se sacan más áreas, y eso no permite concentrarnos en el tema central del contexto, de lo que se quiere avanzar en la investigación y en lo que se quiere trabajar para avanzar en el sentido de que los muchachos puedan trabajar en definir qué les interesa y en eso irlos encaminando, llevarlos hasta la educación técnica, como lo consagra el espíritu de la norma, tecnológica y profesional, que son los ciclos propedéuticos. Eso es una cosa muy bonita, pero desafortunadamente tantas materias no dejan como concentrarnos en el tema central de la investigación. Entonces, se puede concluir que en Colombia la educación todavía está muy centralizada y que por eso queda muy poquito margen para que las instituciones educativas innoven en educación y pedagogía. Correcto, sí. Todavía, a pesar de que la ley 60, entre comillas,
sufrió una modificación fuerte para evitar el centralismo y se certificaron muchos municipios en Colombia a través de la ley 715 del 2001. Se sigue todavía muy centrado a las directrices que se dan desde Bogotá. Por decir algo, yo le pongo un ejemplo, en esta zona de Urabá se trabajan con muchas unidades de medida, el IFES por ejemplo nunca las considera. En el Urabá chocuano, ¿cómo miden o cómo calculan el peso, por ejemplo, del oro? Para ellos, ¿qué es un castellano? Cositas que son de contexto, que el IFES totalmente desconoce. He ahí un ejemplo de que seguimos muy centrados a lo que desde Bogotá se saque para todo el país. Entonces, como hablamos ahorita, se naturaliza mucho la educación porque quieren mandar un mismo concepto o un mismo tema para todas las diferentes departamentos o zonas de Colombia. Sí, esa crítica la hemos hecho. Mire, por ejemplo, las comunidades indígenas. Ellos tienen su dialecto y las pruebas del IFES no vienen en su dialecto. Entonces mire cómo se desconocen esos contextos y cómo no se atiende a las particularidades de cada región desde esas evaluaciones externas que se hacen. Entonces, ¿qué hace uno como rector, con los profesores? Hombre, hay que cumplir con estas 9 áreas, entonces hay que ver las 9 áreas. Se trata a veces desde las 9 áreas trabajar la investigación, pero no todos los profesores tienen esa formación. Como directivo uno jalona, organiza, pero en el camino va encontrando que si el profesor requiere más perfeccionamiento, se le motiva para que continúe estudiando, o no hay recursos para hacerlo, o él no tiene tiempo, una cantidad de cosas que ya el ministerio las conoce, pero si falta más capacitación, en eso estoy de acuerdo yo con las exigencias que hace FECODE, falta que las debilidades de los profesores, de nosotros los maestros, sean más adelante una opción para cualificar y que desde allá, desde los recursos, se asignen esos recursos para que eso pueda ser de impacto, porque imposible, he tenido la posibilidad de compartir el sistema educativo, de vivirlo allá en Alemania, por ejemplo, uno ve cómo se invierte en educación, cómo se trabaja desde noveno en adelante, se trabaja por el interés que tiene el estudiante y no por un currículo establecido, sino que usted se perfila y por ahí se va. Acá no, hasta 11 hay un currículo que hay que cumplir, entonces es muy complicado. O sea que lo que me quieres decir es que muchas veces el rector de la institución educativa puede ser innovador, pero todos esos proyectos se quedan en la mesa porque hay que seguir unos lineamientos que mandan de Ministerio de Educación. Hay unos currículos ya definidos por ley, inclusive son por ley, y por decir algo, vos tenés 30 horitas a la semana para trabajarlo con los muchachos, y esas 30 horitas a la semana, entonces hay que ver 9 áreas, entonces cada área es un poquitico nomás, no da la estructura como tal. Bueno, Magíster Rodrigo Zapata, en conclusión, ¿qué aporte le puedes dar tú a nivel individual de lo que tiene que ver en innovación, en educación y pedagogía, no solamente para tu institución educativa, sino para el municipio de Apartadó? Te lo pregunto pues por tu experiencia como secretario de Educación del municipio. Sí, Rommel, una recomendación que siempre he hecho, y cuando estuve en la Secretaría logré cierta cohesión, pero como te digo ha sido difícil, que conversen las instituciones educativas, conversen con las universidades y conversen con la universidad, la empresa y el Estado. La universidad, la empresa y el Estado es vital para esa cadena de investigación. Un consejo es ese, que el CUES se amplíe. Y que se amplíe con un criterio de participación y de revisión desde los mismos currículos para que pueda haber una verdadera articulación y no, como dice Etanislao Zuleta, graduar analfabetas funcionales, o sea, una persona que tiene un título pero no sabe qué hacer con ese título. La intención de la innovación en educación es que cuando usted termine cierto ciclo ya tenga una habilidad y que esa habilidad haya sido trabajada y entre comillas perfeccionada y pueda continuarla y terminar haciendo proyectos que impacten en la comunidad donde ese muchacho estudió. Bueno, aquí tuvimos los conceptos valiosos del magíster Rodrigo Edison Zapata Fernández, agradeciéndole de antemano por sus valiosos aportes y por su incondicional amistad. Entonces, mis amigos y compañeros de la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia, les deseo feliz día
y paz y bien.